Muy buenas amigos, bienvenidos a Occidental Image y hoy, a petición de uno de los accionistas del canal, estamos aquí para comentar la cinta del año 2021 llamada The Green Knight, o sea, El Caballero Verde, producción del director David Lowery y que protagoniza el hindú Dev Patel, al que sin duda recordaréis la mayoría por el papel que lo hizo más popular a nivel internacional, que fue Slumdog Millionaire, aquella de ¿Quién quiere ser millonario?, ¿no? Del chico que respondía las preguntas del programa a través de su historia de vida, ¿no? Bueno, pues en esta propuesta de David Lowery nos hemos enfrentado a una de las producciones más extrañas, atípicas, valientes y atrevidas, no del año, sino de los últimos tiempos. Porque verdaderamente lo que ha hecho David Lowery con esta película ha sido sustancialmente superior al atrevimiento de la media de producciones que se hacen. Tengo que decir que enfrentarse a The Green Knight no es tarea fácil. Si conocéis al director David Lowery, se me viene a la cabeza que quizá la película más recordada reciente de este señor podía ser aquella de A Ghost Story. Pues ya sabréis a lo que os podéis enfrentar con esta película. Pues dejadme deciros que esta producción no está hecha para el gran público, ¿vale? Directamente. No es una película que tampoco se haya hecho a nivel de marketing vendiéndose como lo que no es, como un blockbuster de acción medieval. No, o sea, no van por ahí los tiros, no es Robin Hood, no es Gladiator, no es El Último Duelo, o sea, no son estas películas de la antigüedad o Troya o la que quieras poner, ¿no? Con tintes más vendibles, ¿no? Más de superproducción. Porque básicamente lo que han hecho con esta película ha sido, inaudito. O sea, pocas películas se ven que tengan este atrevimiento. ¿Por qué lo digo? Pues porque The Green Knight nos cuenta una historia que tiene su base, que tiene su porqué, que se nutre del folclore de Inglaterra, y es una película muy mística, muy críptica, con muchas lecturas y posibles interpretaciones. Y el hecho es que esta película no es una historia inventada desde cero o algo que se haya parido en el mundo contemporáneo, sino que está basada en una historia, mejor dicho, en un poema del siglo XIV, hecho en lo que en inglés llamarían el Middle English, es decir, algo que no era todavía ni inglés propiamente, ¿no? Partiendo de las lenguas medievales. Y es una historia que gira alrededor de las tramas artúricas, o sea, del rey Arturo. Básicamente, esta película ha sido una apuesta, ¿vale? Un tiro al aire, a ver si se pegaba en la diana. Y yo no sé cómo les habrá salido, pero tengo que decir que la película es muy especial. Ahora, ¿la película es buena? ¿La película es mala? Pues la verdad es que tengo sentimientos encontrados. Por un lado, lo que ha hecho la A24, una productora desde luego de calidad, porque normalmente ya se ha ganado el título de ser una película de una productora que lanza películas muy desafiantes, muy interesantes, es decir, tienen esa ambición de querer diferenciarse del resto de productoras de Occidente, lo cual está súper bien y les honra mucho. Pues lo que ha hecho aquí la A24 ha sido verdaderamente un experimento, ha sido muy atrevido, pero por otro lado, ¿vale? Siento que la película es demasiado pseudoartística, un poquito pedante, tiene ciertos aires de misticismo que creo que la sobrecargan y le sobran, y no acabo de verlo todo claro con ella. Es una película que además, si no conoces el folclore detrás de la historia, si no conoces el poema, probablemente no te vas a enterar de una mierda y la película se te va a hacer un suplicio. Puede que le saques algunas cosas, pero desde luego no vas a entender todo lo importante. Así que eso debería ir por delante. Si no conoces la historia original, no hace falta tampoco que leas el poema, pero que busques un resumen un poco de la historia. Mejor no te enfrentes a esta película, porque seguramente te va a dejar con la cara torcida y no vas a sacar nada en claro. Y es una pena porque entonces no disfrutas de la experiencia, ¿vale? Porque esta película es eso, una experiencia, no es un producto de consumo. Pero tengo que decir que de verdad,
las lecturas que le puedes sacar y la metáfora o simbolismo que hay en relación al hombre moderno, bueno, o al menos eso es lo que yo interpreto, me parece brutal. Pero ya digo, es una película que en mi opinión es excesivamente larga, excesivamente lenta, excesivamente pausada, que abusa de ese ritmo con aires de ser algo más de lo que creo que en el fondo es, y que se pierde un poco en esas maneras. Es decir, no lo suelo decir, pero si esta película hubiera bajado un poquito el tono críptico y hubiera dado una versión un poco más lineal, adaptada al consumidor promedio, es decir, para que todo el mundo pudiese entrar en el juego sin conocer el trasfondo, estoy seguro que la película, lo digo en serio, hubiera ganado enteros. Es decir, se pierde en esa tonalidad y difumina lo que quiere contar. O sea, hay partes de la película que son realmente pesadas y que carecen de todo interés. Y son importantes, pero yo siento que Lowery ha querido ir con esta película como que no, pues esto tiene que ser como aquel poema, vamos a trasladar el tono pausado del siglo XIV, darle un aire siniestro a la película, pero a la vez como épico y grandioso, y creo que el experimento en ese sentido ha fallado. Y es una pena, porque si no fuera así, esta película podría haber sido un verdadero peliculón de culto. O puede que lo sea igualmente, pero desde luego hubiera ganado más adeptos, y seguramente se hubiera hablado mucho más de ella, porque lo cierto es que ha pasado ciertamente desapercibida. Hay gente del público que le ha pillado el gusto, y repito, o sea, no es que tuviera que convertirse en una película en plan, yo qué sé, aquella de mierda que hicieron del Rey Arturo o Drácula, la leyenda jamás contada. No, o sea, no van por ahí los tiros. Pero se han pasado de rosca con el rollo de, oh no, cine de autor, cine profundo. O sea, y es una pena. Es una pena porque lo tenían todo para hacer una obra verdaderamente poderosa y se han quedado un poco como que a medias. O sea, a mí personalmente me han perdido como espectador en muchos puntos y veo lo que han intentado hacer como un todo y me gusta la película, pero no tanto como creo que me podría haber gustado si hubieran jugado sus cartas de otra manera. Ahora, The Green Knight hay poco que decir de ella sin ir a spoilers, ¿vale? Sinceramente. Así que, sin ir a spoilers, vamos a terminar pronto. La película es eso, nos sitúa en la era medieval, en el siglo en el que se ambienta el poema. Ahí están los caballeros de la mesa redonda. Ahí está el protagonista, que tiene varias interpretaciones de su nombre. Aquí vamos a usar la de Gawain. Este Gawain está interpretado por Dev Patel. Bueno, tienen estas mierdas modernas. Me diréis tú, ¿qué hace un hindú ahí? Pero bueno, ya sabéis, el complejo de inferioridad de Occidente, el complejo de Reino Unido con la India. Bueno, no pasa nada. En el fondo es lo de menos. De hecho, creo que en este caso el exotismo de tener a un actor como Dev Patel, que es muy buen actor, incluso le añade, no sé, fórmula a la película, la dota de cierta simbología en el contraste del actor protagonista con el resto del elenco, que son mayormente pues ahí sí blancos. Y entonces, bueno, la historia empieza con este caballero de la corte del rey, que mientras están todos los caballeros en la mesa redonda celebrando Navidad, aparece ese caballero verde que le da el título a la obra. El caballero verde, ¿vale?, es realmente como un ser místico, es como si fuera una especie de árbol humano, tiene esa forma de planta, el maquillaje del caballero verde está muy guapo, ¿vale?, nada de porquería CGI. Cuando llega el caballero verde, lanza un reto, lanza un desafío, ¿vale?, a todos los que ahí se reúnen. Y el que responde a ese desafío es Gawain. Y Gawain, para demostrar su valía, ataca, lucha contra el caballero verde, pero bueno, en la lucha no hay ni lucha, porque el caballero verde ni siquiera desenfunda su espada, bueno, ni siquiera usa su hacha. Y el caballero Gawain le corta la cabeza al caballero verde. Pero lejos de matarlo, el caballero verde recoge su cabeza y le emplaza a que dentro de un año, en las mismas fechas navideñas, Gawain deberá dirigirse a una cabaña en la lejanía, en medio de un bosque, para volver a encontrarse con él, y entonces el ciclo de su prueba se cerrará. Todo esto que es tan místico y tan críptico tiene un trasfondo dentro de lo que era el poema original,
Y aquí en la película lo cierto es que no se explica, porque ya digo, se juega a que la película sea como una propia lectura en voz alta del poema. Y se dan lugar las situaciones, pero alteradas, porque eso sí han cambiado cosas con el poema, de hecho le han dado la vuelta en cierto sentido, ¿vale? Y yo creo que lo han hecho adrede por la interpretación que yo creo que he sacado, aunque puede que me equivoque, ya digo, es una película que lo mejor es que la veáis y saquéis vosotros vuestras propias conclusiones. Pero bueno, antes de ir a spoiler, ¿vale? Porque tengo que ir, porque si no, no puedo explicar esto. Decir que la película... Bueno, es que ya he dicho todo lo que tenía que decir sin destripar nada. Es una historia de travesía, es una historia de caballería, de fantasía medieval, pero de verdad, no os esperéis nada en plan mazmorras y dragones, el Señor de los Anillos, porque no van por ahí los tiros, ¿vale? No esperéis música época, dragones, monstruos, golem y tipos a caballo con lanzas y espadas luchando contra las amenazas del mundo, ¿no? O sea, no porque no va por ahí, ¿vale? No es... Tampoco vais a ver en plan la espada en la piedra, tampoco vais a ver en plan, pues, yo qué sé, todas estas películas del estilo, ¿vale? O sea, no va por ahí. Y no vamos a ver sangre y no vamos... No es esa clase de historia, ¿vale? Así que no os dejéis llevar por esa presunción, por ese prejuicio, porque entonces la película os va a decepcionar sobremanera, ¿de acuerdo? Ya digo, una pena, porque de verdad esta película con otro tono hubiera sido un verdadero pasote. Pero yo, sinceramente, por estas carencias que le veo, no le puedo poner más de un 6,5 o 7. Me sabe mal, ¿eh? Porque de verdad es que esta película podría haber sido un verdadero golpe sobre la mesa, pero en mi opinión no ha podido ser. Bueno, ahora vamos a entrar en spoilers, ¿vale? Spoiler que en el fondo, si conoces el poema original, pues no es ningún spoiler, pero también es verdad que aquí cambian muchas cosas. Bien, la película podemos ver, ¿vale? Y perdonadme si me equivoco con nombres o me olvido algunos detalles, porque es que tampoco es que yo esté mucho en el tema de mitología inglesa muy a fondo, ni en el folclore inglés, ¿vale? No es de los campos que más me haya gustado investigar de la historia o de la mitología, pero bueno, teniendo en cuenta un poco los básicos y el propio poema, le sacas la mayor parte del jugo. En la historia original del poema, Gawain el caballero debe cubrir una travesía en la que se enfrentará a 5 pruebas que pondrán a prueba las 5 virtudes del caballero. Por eso podéis ver que tanto el rey como sus más allegados caballeros portan insignias en su vestimenta que tienen una estrella de 5 puntas. Y esta estrella de 5 puntas hace alusión a esas 5 virtudes, ¿vale? Y las 5 virtudes, y espero que no me traicione la memoria, de la caballería son, como se dice en inglés, chivalry, que el chivalry sería como el don de justicia, de códigos morales y de valores del caballero, ¿vale? El segundo es la castidad, el tercero es la generosidad, el cuarto es la fidelidad, que también podría ser traducido como amistad, y la quinta es la piedad, la misericordia. Y estas 5 virtudes son las que forman a todo caballero completo, vamos a decir. Aquí en la película, a diferencia del poema, ¿por qué digo problema? Joder, tengo la lengua traviesa, la tengo juguetona. En el poema, Gawain ya es caballero, pero en la película no es así. En la película, digamos que todavía es un novato y va a tener que demostrar su valía como caballero. Y ahora, en la travesía de Gawain, este se enfrenta a una serie de conflictos o problemas y deberá probar que pasa estas pruebas. Entonces así tenemos que la primera prueba, pero no son pruebas anunciadas, o sea, para él está siguiendo un camino, se va topando con otras personas y va interactuando con ellas y actuando en consecuencia. No es como que le diga a uno, yo soy la primera prueba, o sea, no es Asterix y Obelix y las 12 pruebas, no funciona así. Entonces, él cuando inicia la travesía, los primeros que se encuentra son, bueno, como unos ladronzuelos, pero que al principio él simplemente les pide indicaciones, ¿no? Y cuando estos le indican por dónde tiene que ir, él, pues, debería agradecerles, pues, dándoles algo de dinero, ya que él tiene dinero. En el poema original, ¿vale? Gawain pasa todas las pruebas, las 4 pruebas, pero fracasa en la última. Fracasa en el test final. Pero aquí en la película lo que hacen es todo lo contrario. Fracasa en las 4 primeras pruebas, pero triunfa en la última. Y esto no creo que haya sido azaroso, y es que la lectura
que yo saco de eso es una metáfora comparativa entre el hombre moderno, el hombre del día de hoy, el hombre contemporáneo, y el hombre del pasado, que está representado por el caballero y sus 5 virtudes. ¿Por qué lo digo? Porque cuando en la película él decide no recompensar a esos tipos y luego estos le asaltan y le roban. Cuando luego se encuentra a la esposa de ese otro señor, ahí él debería mantener su castidad. En el poema es así, pero en la película no lo hace y al final le puede la entrepierna. O sea, él va fracasando en todas las pruebas, ¿de acuerdo? En el poema no era así, ¿vale? No hace falta ir a iluminarlas, pero la cuestión es que fallan todas. Cuando llega la última prueba, que es la decisiva, se vuelve a reencontrar con el Caballero Verde, ¿vale? Ahora, el Caballero Verde, y esto es importante, es un ser mitológico que, aunque en el poema está enclavado dentro de una idea, digamos, más judio-cristiana, el Caballero Verde podría venir de tradiciones célticas anteriores al cristianismo, ¿vale? Y en la película, el Caballero Verde viene sacado precisamente del mito del hombre verde. Y el hombre verde, en la Inglaterra antigua y en la Europa antigua, era una figura de la propia naturaleza, ¿no? Su rostro, y cómo está representado en antiguos grabados o pinturas, es como lo vemos retratado en esta película. Es decir, es una de estas costumbres o tradiciones que se traspasaron a una religión posterior, en este caso, pues, el cristianismo. Es decir, y esto es algo constante a lo largo de la historia de la humanidad. Es decir, un ejemplo claro, los griegos tenían a sus dioses, bueno, Zeus, Hera, Atenea, todos, ¿no? Entonces, cuando los romanos, digamos, absorben, conquistan a la antigua Grecia, digamos, traspasan esos mitos y esos dioses, pero en su propio lenguaje, y les cambian los nombres, pues Júpiter y todo este rollo, ¿no? Neptuno y Saturno y Marte, todos, ¿no? Entonces ya vemos que no siempre, digamos, una religión o una forma de ver la vida destruye a la otra. A veces se entremezclan las costumbres. Y en el caso del hombre verde es una de estas tradiciones folclóricas antiguas que sobrevivieron a la venida del cristianismo, y todavía, si se visitan algunas iglesias o lugares sagrados cristianos de Reino Unido antiguos, se puede ver que hay grabados del hombre verde en algunas de sus paredes o en algunas de sus obras pictóricas, ¿no? Es decir, es un símbolo de la propia naturaleza, de la vida, de la muerte y del renacimiento, ¿no? Es decir, el ciclo de la vida, el ciclo de la naturaleza, ¿no? Como la planta deja marchitar, cae su hoja, pero de ahí el fruto se queda en la tierra y crece nueva vida, ¿no? Y entonces, claro, esta idea choca un poco con el ideal judio-cristiano de la muerte y la llegada al paraíso. Es decir, ese cierto miedo tabú que se establece con la muerte, pues el hombre verde, digamos, lo desafía, o en el caso del poema, el caballero verde, ¿vale? También vemos otros seres místicos o fantasiosos en la obra, en la película, como los gigantes o como el zorro que habla. Bueno, el zorro que habla originalmente era una especie de animal híbrido, pero aquí no solo es un animal que aconseja al protagonista, sino que parece ser un enviado de su madre, que al fin y al cabo es la hechicera que parece que lo inicia todo, ¿no? Y que convoca o invoca al caballero verde. Y sus intenciones nunca acaban de quedar muy claras, pero ella es una presencia indudablemente indispensable en el devenir de los eventos de la película y del poema, ¿no? Ahora, perdonadme, pero no recuerdo su nombre. La cuestión es que vemos como constantemente Gawain rechaza la idea de aceptar su muerte y rechaza la naturaleza. Es decir, en su momento, el propio poema era una especie de retrato de confrontación de lo que en ese momento era el hombre moderno, en ese momento el caballero era el hombre moderno, con contraposición al hombre antiguo. El hombre antiguo siendo ese hombre, pues, precristiano, es decir, de, bueno, ese salvaje celta o lo que fuese, ¿no? Tiene una forma de poner una especie de espejo, ¿no?, ante el hombre moderno y hacerle cuestionarse esas virtudes. Pues con esta película yo creo que Lowery ha querido hacer lo mismo, pero claro, ahora el hombre moderno ya no es el caballero, el hombre moderno es el hombre de hoy, el hombre contemporáneo, como yo, como tú, que estás viendo este vídeo. Y el hombre antiguo ahora es el caballero. ¿Por qué digo eso?
Porque en el poema, y también lo vemos en la película, hay un momento, por ejemplo, donde Gawain se encuentra con esos gigantes y lo que les pide es viajar sobre sus hombros. ¿Por qué? Porque es el retrato de un hombre que quiere cumplir su travesía lo más rápido y cómodamente posible. Es decir, no acepta el desafío. Pero cuando es decir, lo quiere todo rápido, instantáneo. Fijaos lo que son las cosas, ¿no? Es decir, en aquel momento era interpretable que el caballero medieval era un hombre más impetuoso, que quería todo más inmediato. Y bueno, el contraste con el hombre de hoy es que no tiene nada que ver. Hoy en día lo queremos todo a los 5 segundos, no aguantamos ni un anuncio, todo tiene que ser inmediato, rápido, vamos corriendo a todas partes. Los teléfonos, las máquinas, todo tiene que ser rápido, ¿no? Es decir, ese contraste del hombre del pasado y el presente pervive, ¿no? Está en constante cambio y evolución. Y evidentemente dentro de 300 años, los seres humanos del futuro nos verán a nosotros como atrasados y primitivos y lentos, y ellos vivirán en otra realidad, una realidad cuántica, una realidad de IA, una realidad de lo que sea, ¿vale? No puedo predecir, bueno, a lo mejor estamos ya todos muertos y nos hemos ido a tomar por culo, pero, es decir, suponiendo que todo siga el curso preestablecido, pues será así, ¿no? Entonces cuando el gigante parece que va a agarrar a Gawain, él como que hace este gesto así, ¿no? Se dobla, tiene miedo. Es decir, lo que nos están diciendo es que Gawain en el fondo teme la naturaleza, no la acepta. Es el hombre que se ha refugiado en un castillo, en la civilización. Lo que hoy en día en el humano contemporáneo es la ciudad, la urbe, la metrópolis. No hay plantas, no hay vida, todo es asfalto, todos son edificios, todos son luces para estimular los sentidos. Nos movemos en coches, no en máquinas de un lado para otro. Ya nada es natural, ya no soportamos la naturaleza, las plantas, no, nada. Ya somos un hombre completamente metasalvajado, o sea, ya hemos pasado por encima de eso. Bueno, pues aquí la comparativa también era válida entre aquel hombre celta que vivía más en contacto con la naturaleza, que vivía en casas más primitivas, pero que todavía entraba en el bosque, que todavía tenía que cazar, no cultivaba, y el hombre, el moderno, que es el caballero, que ya vive en una fortaleza, se transporta sobre caballos. Fijaos, curiosa la percepción del tiempo. O sea, si hoy en día no viajase al futuro un hombre de aquella época, pues vería un contraste enorme, ¿no? Y le parecería que ellos son primitivos y lentos a nuestro lado. Bueno, presumiblemente, ¿no? Seguramente habría cosas que no le parecerían bien o que las negaría. Pero eso es así. Entonces, cuando llega el momento final con el caballero verde debe devolver la estocada. Es decir, tal como lo dice al principio, la estocada que reciba será la estocada equivalente que se dará de vuelta dentro de un año. Ahora, la idea sobre la que gira el poema y también la película, no solo es esa contraposición del hombre del pasado y el hombre moderno, sino de la valentía y de, digamos, ser honorable, morir de pie, con honor, o arrodillarse, mentir y vivir como un cobarde, siempre con la rodilla hincada al suelo. Esto es algo universal, en el sentido quizá preilustrado, ¿no?, del hombre. Y en la película, a diferencia del poema, pues en el poema él acertaba todas las pruebas, pero en la última fallaba, que era la de la piedad, aunque él realmente ya había elegido antes, ¿no? Es un poco como en Matrix. Tú no has elegido venir aquí, ya has elegido. Lo que necesitas es comprender por qué lo has hecho, ¿no? ¿Por qué has elegido lo que has elegido? Entonces en este poema y en la película es similar. Si Gawain, por no hacerse el hombre y hacerse el macho y ganarse la aprobación de los demás, no hubiera dado una estocada mortal al caballero verde y no le hubiera cortado la cabeza, entonces, al reencontrarse con el caballero verde, este no tendría que matarlo decapitándolo. ¿Se entiende? Si él hubiera sido compasivo, si hubiera tenido piedad, si hubiera cumplido con ese valor del caballero y la estocada que le hubiera dado no fuese letal, ahora, al reencontrarse con el caballero, él pues recibiría un corte, digamos, pero podría vivir. En el poema original, el caballero verde era realmente el señor, ¿no?, que se encontraba en la penúltima prueba y digamos que le perdonaba, pero le hacía un corte, ¿vale?, recordándole su cobardía en último momento. En la película, como es al contrario, Gawain falla en todas las pruebas, pero acierta en la última, quizá la más importante.
digamos que cuando el Caballero Verde ve que Gawain le va a cortar la cabeza, si os fijáis, él no duda. Él se deja matar. Alza su cuello para que le den la estocada limpia. No parpadea, no llora, no pide misericordia, no levanta el brazo, no se mueve. Gawain, cuando va a ser ejecutado, al final, tiene un momento de duda. Es decir, al final de todo, no acepta la naturaleza, porque no acepta la muerte, no acepta su muerte como algo natural. Entonces la película quiere jugar también al final ambiguo, y lo que hace es mostrarte como una especie de flash forward, un ¿qué pasaría si Gawain fuese cobarde y huyese? ¿Qué pasaría si Gawain no aceptase su muerte? ¿Qué pasaría si Gawain luchase para vivir? Bueno, pues ahí vemos como él vuelve, es alabado por todos, eventualmente tiene un hijo con esa mujer que amaba, esa del pelo corto. Pasando los años, el rey muere y él hereda el trono. Podemos verle pues portando esa corona sacra, también con el símbolo. Entonces, la mujer tiene al niño, pero él rechaza a la mujer, la trata como una prostituta, niega tener alguna relación sentimental con ella, se queda al niño, se queda a su hijo varón, y se casa con una mujer noble para seguir con el protocolo y seguir siendo rey. Porque evidentemente si supiesen que tuvo un rollo con una chica cualquiera, pues eso afectaría a su imagen y quizá le quitarían la corona de la sien. Finalmente vemos que por sus pecados, por sus errores, por fallar a sus virtudes, su hijo es asesinado en el campo de batalla y él finalmente, ahí sí, muere. Vemos metafóricamente esa escena con el fuego bastante poderosa. Pero la película también te quiere dar una especie de halo de esperanza y vemos como a último momento el Caballero Verde no acaba de darle la estocada y sonríe y le hace este gesto, ¿no?, de cortar el cuello. Entonces, ¿qué es lo que te quiere decir la película? Bueno, que interpretes lo que tú quieras. Quizá Gawain volvió y vivió una vida cobarde, provocando mucho dolor y sufrimiento y al final pagando por sus pecados, sin duda iría al infierno, o fue un hombre de verdad y aceptó su estocada, que al final no era más que una prueba, el caballero no iba a matarle, ¿no? En el poema era el otro señor, pero aquí sí es ese hombre verde, es ese ser mitológico, digamos. Entonces tú eres el que se queda, ¿no?, con la opción que más quiere. Si él decide ser un cobarde porque piensa que iba a morir, vivirá, pero vivirá una vida miserable y repetirá sus errores constantemente, porque no es firme a sus virtudes y valores. Es decir, es un hombre débil, es un hombre que se doblega y que se acobarda para vivir un día más, como un político. Y si él acepta su destino, en realidad es cuando vivirá y tendrá una vida plena. Es trabajo del espectador elegir la opción. Claro, el poema sí es conclusivo y sí nos explica qué ocurre. Ahora bien, la metáfora es precisamente la metáfora, la metametáfora que hace la película, no el poema, pero yo creo que la película sí incide en ello de una forma más crítica. Es eso, en esa comparación del hombre moderno y el hombre antiguo. El hombre conectado con la naturaleza y el que no. Y es que Gawain, en la película interpretada por Dev Patel, no es más que un retrato de ese hombre moderno que no acepta la naturaleza, que lo quiere todo rápido y que a último momento, al momento de ser juzgado, niega que ha llegado su hora o niega confesar sus pecados. Pero con esa sonrisa, ese supuesto perdón del Caballero Verde, digamos que la película te quiere dar a entender que puede, y solo puede, que si Gawain no parpadea y lo acepta, puede que haya esperanza todavía en el hombre moderno, que aunque en general esté corrupto y haya olvidado sus orígenes, haya olvidado el significado del honor, puede que todavía haya algunos hombres buenos, vamos a decir, íntegros en valores, que puedan cambiar la tendencia, que puedan dar ejemplo e inspirar a otros y llevar al hombre, cuando digo el hombre me refiero a la raza humana, por el buen camino, a un futuro mejor, donde no vivirán como cobardes arrodillados, sino que aceptarán su destino y morirán de pie.
Bueno, todo esto en la película me parece fantástico, pero ya digo, es lo que he dicho antes, el tono, el ritmo, la lentitud y el hecho de que sea tan críptica y se olvide por completo de presentarse únicamente como película y no exclusivamente como una readaptación o reinterpretación del poema original, me irrita mucho y le quita puntos. Ahora, técnicamente, visualmente es de 10, seguramente hay muchos simbolismos que se pasan por alto. Bueno, esa es mi opinión. Os emplazo a dejar en los comentarios qué habéis interpretado vosotros, qué os han parecido las lecturas del film que he sacado, si tenéis algo que añadir a lo que ofrece la película respecto